Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a un seminario más de Elite Soccer. Mi nombre es Norman Soberanes, director general de esta institución. Y pues como siempre es un gusto y un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy, que estén también ustedes conmigo para poder compartir algún tema, desarrollar algún concepto, generar valor a todas las personas que tienen esa amabilidad de acompañarnos. El día de hoy tengo un gran invitado. Estoy muy contento el día de hoy. Estoy muy emocionado por ya platicar con nuestro invitado. Él es el director técnico, Víctor Rivera. Él es un director técnico con más de 30 años de experiencia. Él ya ha sido campeón de la Liga de Perú de fútbol en un par de ocasiones. Ha tenido experiencia en etapas formativas, ha tenido experiencia con selecciones nacionales de su país en Perú, y ha tenido experiencia también como director técnico en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ha tenido la oportunidad de tener partidos muy, muy importantes contra River Plate, venciendo a River Plate de Argentina, inclusive a la América de México. Y bueno, es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que el día de hoy me va a hacer el favor de acompañarme y estaré con él compartiendo algunos puntos y conceptos que vemos justamente, que aprendemos y desarrollamos en esta institución, en Elite Soccer, y estaré platicando con él para poder desarrollar todos estos puntos y que él nos comparta qué, qué beneficios o qué relevancia cobra al final del día el poder dominar todos esos temas y esos conceptos. Antes de darle entrada a nuestro invitado, al director técnico Víctor Rivera, saludar a todos ustedes. Gracias, Carlos Graciano. Dice buenas noches, profesor Norman. Saludos desde Ciudad de México. Buenas noches. Alfredo Riega, buenas noches, entrenador. Y a todos desde Puebla, saludos hasta Puebla y pues saludos a todos. Recordarles que está habilitado aquí la opción del chat para quienes nos acompañan vía la plataforma Zoom. Quienes nos acompañan en el vivo de Facebook también pueden hacer preguntas ahí en el apartado de comentarios. Y pues un saludo también a todos los que nos escuchen ya en el formato de podcast, en lo que es la plataforma de Spotify, ¿no? Que también, tanto ahí pueden escucharnos en Spotify o inclusive pueden escucharnos también en YouTube. Todos estos seminarios que estamos llevando a cabo se suben también a YouTube para que ustedes puedan escucharlos, verlos cuantas veces quieran, ¿no? Recomendarlos con alguna persona que le pueda interesar escuchar este seminario. Les voy a dejar, ya antes de pasar con mi invitado y poder aprovechar el tiempo que tenemos con él, aquí en el chat de Zoom, a los que me acompañan aquí, les voy a dejar un link en donde si están interesados en llenar una encuesta para agendar una llamada y recibir toda la información y toda la atención de un asesor de admisión de nuestra institución, de nuestra escuela, pueden hacer clic en ese link que les dejé por ahí y pueden agendar una llamada con nuestros asesores de admisiones y recibir toda la información que ustedes necesitan para poder cursar y estudiar este máster de titulación en dirección técnica de Elite Soccer. Pues, saludos a todos los que nos están saludando, a Carlos, Cristian Morales, Eric García, a Wendy Gabriela, saludos desde Monterrey, Nuevo León, dice saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Víctor Guzmán, buenas noches. Emiliano Segura, buenas noches. Francisco Hurtado, saludos desde Lima, Perú. Saludos, Francisco, hasta Lima, Perú. Bueno, vamos a tener seguramente muchas personas que nos acompañan de nuestro hermano país de Perú, ¿no? Vamos a darle entrada a nuestro invitado del día de hoy. Pueden iniciar una conversación con él y aprovechar su presencia que nos permitió compartir con nosotros para poder pues enriquecernos de sus aportaciones y poder también sumar mucho valor a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Recordarles a todos, pueden hacernos preguntas, pueden escribir cualquier pregunta, cualquier comentario. Yo sí tengo, como ven, siempre tengo la costumbre de estarlos leyendo y estar viendo qué podemos también compartir con ustedes. Así que cualquier pregunta, duda o comentario, no se reserven para poderlo escribir aquí en el chat. Mi estimado Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, Norman. Un placer poder saludarte, poder también extender mi saludo, hacerlo extensivo a todos los hermanos, colegas, técnicos de nuestro querido país de México y a los colegas de diferentes países que estén conectados a la plataforma. Un saludo muy especial. Es un honor para mí estar en este máster de titulación para directores técnicos de Elite Soccer y bueno, compartir seguro
una noche llena de situaciones y preguntas y temas relacionados al fútbol, que es lo que tanto nos apasiona. Tal cual, como lo acabas de mencionar, la idea es pasar un buen rato nutritivo en cuanto a información y poder conversar tú y yo algunos puntos que enseñamos en esta institución, tener la oportunidad de darte como una probadita algunos temas que buscamos enseñar por medio de nuestros profesores docentes a todos nuestros estudiantes y como lo mencionaba previamente, nos platiques tú a nosotros. ¿Qué relevancia cobran al final del día el poder dominar estos conceptos, poder tener estas herramientas para poder entonces ejercer el día de mañana como director técnico, ya sea en un sector formativo o en un sector profesional, porque tú tienes experiencia en ambas partes? Entonces, pues me gustaría antes de entrar al tema, nos regalarás, ya me habías comentado vía telefónica que tienes una carrera de más de 30 años como entrenador, tal vez es muy difícil en un par de minutos resumir toda tu experiencia, ¿verdad? Y que nos compartas quién eres, pero creo que vale la pena ver si nos haces el favor de platicarnos un poquito para todas las personas que están aquí que tal vez no tengan la oportunidad de conocer tu experiencia y tu trayectoria, nos platiques un poquito de lo que de lo que te ha tocado hacer y de ahí pasamos, si te parece bien, a platicar de los temas que quiero compartir contigo. Gracias, Norman. Sí, a veces con el transcurrir del tiempo ha sido cada vez más difícil presentarme porque ha ido pasando más el tiempo y han Claro, habido muchas más experiencias, pero yo lo resumiría que todo este camino empieza, y seguro para todos los que estamos conectados, porque esto es una pasión que llevamos en la piel desde niños, lo hemos practicado el fútbol a nivel amateur, pasando por todas las instancias, y de ahí me fui dando cuenta a los 20 años que yo quería, aparte de jugar, dirigir, pero para asumir tamaña responsabilidad era importante estudiar, capacitarse, y en 1989 empecé a tomar los cursos. Por eso que es tan importante hoy día compartir con los amigos de Elite Soccer de que hoy en día puede ser realidad ese sueño, que en aquel tiempo era medio complicado, porque había que buscar seminarios, cursos y diferentes temas para poder capacitarse. Quería siempre hacer una referencia importante en la capacitación, en la parte académica, porque es, creo, lo que va a sostener esta carrera. Y bueno, después, Norman, empieza un camino largo, empezando por el fútbol de menores, y ahí también me di cuenta lo importante que era estar preparado, porque todos los que están en el entorno juegan a ser técnico. Entonces uno quiere tomar una decisión y un papá, un asistente, profe, haga este cambio, no juega así. Entonces me fui dando el lugar y creé la primera escuela para padres, porque me di cuenta que el obstáculo no era dirigir a los niños, los cuales son como unas esponjitas que absorben todo lo que uno les quiere transmitir a través de la pedagogía deportiva o la metodología, de acuerdo a las edades, pero los padres son los que normalmente interfieren. Bueno, entonces me preparé muy bien para ese tema y afrontarlo, y hacerles saber a los padres que los chicos aún no podíamos definir si iban a ser jugadores profesionales, pero era importante su alimentación, su descanso, la parte psicológica, la parte nutricional, que haya un reglamento, que haya una disciplina, etcétera. Y de ahí, Norman, bueno, empiezo a pasar por muchos equipos, fui asistente también, he pasado por el fútbol amateur, he sido asistente de primera división, de segunda división, hasta que yo tomo ya un camino largo que pasó por diferentes instituciones en el mundo de menores, participando de una cantidad enorme de torneos, tanto en Perú como en el extranjero, y después ya empiezo una etapa por el año 2000, donde voy al Club Alianza Lima, un club muy conocido acá en nuestro país, y empiezo a trabajar en juveniles y reserva, lo cual ya me acercaba al sueño del primer equipo. Y bueno, ahí paso a Deportivo Municipal, un club muy importante, y juego la segunda profesional, hoy se llama Liga 2, y llego hasta la final, pero antes de eso había pasado ya 16 años pasando por diferentes etapas de menores, de fútbol amateur, universidades, colegios, etcétera, etcétera, hasta que voy como jefe de unidad técnica, Norman, de un club también importante, la Universidad San Martín, con lo cual formo la unidad técnica, hacemos una capacitación para los entrenadores, generamos un modelo de juego, una metodología, y bueno, voy al primer equipo, y ahí pasa una cosa muy linda, muy increíble, que seguro en algún momento de la conversación la haremos un poquito saber de manera más extensa, y anexamos lo que eran las divisiones de menores con el primer equipo. Un equipo de trabajo muy sólido, con todas las áreas bien coordinadas, y logramos ser bicampeones del fútbol peruano, fuimos a Copa Libertadores, pudimos ir
al sueño dorado de conocer el Azteca para jugar contra el América. Mm. Y de ahí ya paso por Sporting Cristal, por Juan Auris, por César Vallejo, nuevamente Municipal, la selección peruana sub-20, voy a los Juegos Panamericanos. Y en fin, un camino largo que seguro ahí lo iremos resumiendo, que hoy, Norman, me parece como un sueño, ¿no? Porque empecé dirigiendo en una pequeña cancha de un barrio de aquí de Lima y después llegar hasta todo lo que mencionaste por ahí, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, lo cual seguro va a ser muy importante compartirlo con todos los colegas y profesores que están en la charla de esta noche. Primero que nada, felicitarte porque se dice fácil y rápido, pero ha de ser un reto enorme el poder llevar a cabo pues todos esos objetivos que has ido cumpliendo, ¿no? Y todas las experiencias que te ha tocado a ti vivir, pues seguramente no son gratis, ¿no? Requiere todo ese esfuerzo, esa constancia, esa disciplina de atrás para que verdaderamente puedas cosechar esa bonita oportunidad, como dices tú, de dirigir Copa Libertadores, de ser campeón, ¿no? Ser campeón en tu país, en la liga de primera división en tu país, ir a visitar estadios importantes en el continente y jugar, pues son cosas que no suceden solas, ¿no? Hay que hacerlas suceder y hay que trabajar en ese sentido. Tengo una pregunta antes de entrar a los temas que me gustaría compartir contigo. Como jugador, ¿qué tal fue tu experiencia como jugador? ¿Tuviste oportunidad de jugar en primera división? ¿No jugaste en primera división? Tengo esa curiosidad en cuanto a tu perfil. Sí, ahí hay varios temas complejos porque mi padre, fuera de su actividad particular profesional, tenía un club de fútbol. Entonces, desde que yo nací, ya estaba dentro de mi sala, la sala de mi casa, estaban las Ujú. camisetas, ahí venían los jugadores, íbamos a los torneos. Y como el equipo era nuestro, yo jugaba ahí de pequeño, a la vez paralelamente a jugar en el colegio, entonces, estaba el sentimiento. Después estuve en las divisiones menores del Club Deportivo Municipal, hice juveniles, infantiles, y de ahí volví a jugar Liga Amateur para un equipo que acá es conocido, porque es una escuela muy importante que se llama Tito Drago, que es una escuela formativa que tenía un equipo, como decir, no sé qué división será en México, primera, segunda y tercera, como decir la tercera, ¿no? La Liga 3. Y pasé a un equipo de Liga 2, que era Cantolao mismo, y de pronto, Norman, ya en ese momento yo empecé a estudiar para entrenador y eran los partidos el fin de semana, que yo dirigía una categoría, y también eran los partidos del equipo profesional en la Liga 2. Entonces el director técnico me hace una pregunta y me dice, el director del equipo me dice, profe, o sea, el profe me decía, mi profe también, tiene que decidirse, o va a ser entrenador o sigue jugando. Y en ese momento, como yo tenía a mi cargo 30 niños con padre de familia, le dije, profesor, ¿sabe qué? Voy a dedicarme a ser director técnico. Y mucha gente en ese momento me decía que estaba loco, ¿no? Justo un día me llamaba un compañero de la universidad y me decía, recuerdo mucho cuando me dijiste que iba a ser entrenador y nosotros nos reíamos, decíamos, pero ¿cómo va a poder ser entrenador? Y era un sueño, Norman, que lo perseguí. Entonces ya empecé a jugar en el fútbol amateur, pero era oficial. Llegué a jugar muchos años, hasta los 30 años, en el fútbol amateur, paralelamente a que dirigía, pero ya no con una responsabilidad que requiere el ser jugador profesional, sino siempre practicando y a la vez muy concentrado en mis estudios, en dirigir mis equipos, pero sí creo que fue importante que lo practiqué y que he sentido ese feeling de estar en la cancha, en otro tipo de torneos, pero siempre calzando los botines, las medias, las canilleras y gritando algún golcito por ahí. Sin embargo, como jugador no debutaste en primera división. No, Ok, no, y porque eso para entrené. mí, porque eso para mí es muy importante resaltarlo. Para mí es un tema muy importante comentarlo, porque si por sí es difícil para cualquier exjugador profesional enrolarse como director técnico y entonces tener éxito en eso, porque no es cualquier cosa, la dificultad se incrementa cuando hablas de alguien que no tuvo la oportunidad de debutar en primera división, y eso es prácticamente en todos lados, ¿no? Si tú revisas el roster de directores técnicos de cualquier liga, de primera división en cualquier país, seguramente encontrarás una inmensa mayoría de exjugadores, ¿no? Profesionales dirigiendo un equipo. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de jugar en primera división, pero que dirigen un equipo de fútbol profesional de primera división, son los menos, ¿no? Son poquitos. Y para mí son gente que pone la pauta y pone el ejemplo a todos los demás,
que justamente si lo quieres se puede, ¿no? Como mencionabas hace rato que te enfocaste mucho en ese objetivo y lo lograste al final del día y seguramente lo lograste a base de, como mencionabas, preparación, de toda esta parte de la disciplina, de tener esa pasión, sobre todo que te dé la constancia de poder hacer las cosas, pero es para mí muy importante compartirlo porque esta escuela, esta institución, te voy a platicar y darle un contexto también a la conversación que vamos a tener. Es una institución que nace para darle una preparación justamente a todas aquellas personas que quieren ejercer como director técnico de fútbol y no tienen a lo mejor la experiencia previa como, ni siquiera en una academia, una escuelita, y entonces surge esta posibilidad de hacerlo en línea. Después, más adelante, nos damos cuenta que con todo el contenido que teníamos ya producido y realizado en cuanto a los docentes, las materias, son más de 240 horas de capacitación profesional en diferentes temas que ahorita vamos a compartir. Podíamos entonces otorgar títulos avalados por la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría de Trabajo, por la Comisión Nacional del Deporte y la Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte aquí en México. Somos una institución privada que no tenemos nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que se encarga, ya sabes, de la primera división, la segunda y toda la parte del fútbol profesional. Tenemos alumnos estudiando en esta escuela que son jugadores profesionales que están activos en el fútbol y que quieren dirigir en un futuro y sus tiempos en el hotel, en la concentración, en el entrenamiento, en el partido, no les dan para ir a una escuela presencialmente hoy en día, pero tienen esta alternativa de estar estudiando en línea con nosotros. Y este formato y esta plataforma de hacerlo en línea viene a resolverle la vida a muchas personas que justamente en su comunidad, en su localidad, en su ciudad, no tienen una alternativa presencial para prepararse como entrenador, como director técnico de fútbol a un nivel profesional. Y entonces se encuentra en esta plataforma la posibilidad de acceder a la información, de acceder a los docentes, de aprender todos estos conceptos y aplicarlos en una primera instancia, pues con los jugadores de su comunidad, de su ciudad, tenemos alumnos de la Sierra de Oaxaca, la Sierra de Chiapas, tenemos alumnos en Los Ángeles, en Nueva York, en Centroamérica, en Colombia, o sea, al ser una plataforma online, pues se rompen las fronteras, ¿no? Y puede llegar entonces la información a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nuestros estudiantes pues, no fueron jugadores de primera división, pero tenerte aquí con nosotros y poder conversar contigo para mí es una gran motivación porque podemos aprender mucho de ti y saber que sí se puede, que si tienes esa pasión, si tienes esa constancia y haces bien las cosas, pues hay ejemplos como tú, y se me viene a la mente, ahorita creo que en Puebla está este muchacho Nico Larcamón, que dirigió en Chile, y ahorita está aquí en primera división en Puebla y tampoco jugó fútbol en primera división, y nos podemos ir hasta José Mourinho, ¿no? Que tampoco jugó fútbol en primera división y es un gran director técnico a nivel mundial, ¿no? Entonces, quería enfatizar esa parte y preguntarte, ¿no? Porque creo que es importante. En este máster de titulación, Víctor, tenemos nosotros 7 materias. Desarrollo técnico, que es fútbol, preparación física, medicina deportiva, psicología deportiva, entrenamiento especializado para porteros, comunicación deportiva y desarrollo de proyectos y pedagogía en el deporte. Esas son las 7 materias que constan este máster de titulación. De la primera materia que quiero comentar contigo es la de desarrollo técnico que le imparte el director técnico Martín Salcedo. Él es un profesor que tiene 18 años de experiencia en primera división en México, ha sido auxiliar técnico de Tomás Boy, de Ricardo Lavolpe, del Piojo Herrera, del profe Cruz, de muchos directores técnicos en primera división y ha estado ininterrumpidamente 18 años en este país y él es nuestro profesor docente de esta materia. Uno de sus temas, porque son más de 12 los temas que componen su materia, es la planificación. Es la planificación tanto de la sesión, o sea, saber armar bien una sesión de entrenamiento, saberla diseñar, saber que un ejercicio, hay que ser creativos con el ejercicio, pero hay que también saberlos aterrizar y saberlos describir en papel para poderte organizar una buena sesión de entrenamiento con un objetivo claro y de ahí partir a una planificación ya sea semanal, como un microciclo semanal, e inclusive saber hacer una planificación mensual, los famosos mesociclos,
y hasta de la temporada completa, los famosos macrociclos, ¿no? Que a veces tienen que ser muy flexibles porque el fútbol así es, ¿no? Hay que irse ajustando en el tiempo. Pero esta partecita que enseña Martín, que estoy rescatando un tema que quiero compartir contigo, de saber planificar, de saber aterrizar en papel lo que quieres trabajar en una sesión de entrenamiento y encontrar el objetivo que vas a lograr en esa sesión. ¿Qué tan importante es, Víctor? ¿Qué relevancia cobra a la hora de la verdad? Con toda tu experiencia, ¿qué tan importante ha sido el saber planificar y no ser una persona que llega a improvisar? Definitivamente, Norman, la planificación ha sido la base fundamental de todo lo que se proyectaba o uno trataba de visualizar cuando uno le dice, vas a dirigir tal equipo, sea de 8 años, de 12 años, de un colegio, de una universidad, de un club profesional o una categoría menor. Uno dice, de aquí a diciembre, ¿cómo voy a dividir los entrenamientos? ¿Qué objetivo voy a lograr en el primer semestre? Y así sucesivamente, ¿no? Y la sesión de entrenamiento es determinante porque, como tú bien dices, si dentro de esta pasión ya empezamos a asumirla de manera profesional, uno tiene que ir preparado a la clase o al entrenamiento Claro. y tener ya diseñados los ejercicios que van a componer esa sesión de entrenamiento, desde la parte inicial, la parte principal y la parte final, y al final tratar de buscar que se haya logrado el objetivo, y de ahí vamos enlazando con el siguiente entrenamiento y así sucesivamente, ¿no? Como tú lo decías, mensual y el macro, incluso si es que tienes un periodo largo que te garantice que vas a trabajar un periodo a largo plazo. Entonces, en todo momento la planificación es determinante, así que me parece muy interesante que en la escuela de Elite Soccer justamente empecemos por tomar este primer capítulo del curso donde se diseña y se sostiene la vida de un entrenador de fútbol, no siempre en la planificación. Te permite hasta cierto punto también transmitir cierto nivel de confianza y seguridad del plantel, el hecho de que tú llegues preparado a ejercer como director técnico. Sí, definitivamente, ¿no? Es la imagen que uno proyecta hacia un grupo humano que está pendiente de que le vas a ofrecer como guía, como líder, como director técnico, y a la vez esa planificación también conlleva que haya mucha seguridad en tus puntos de apoyo, que son tu comando técnico, Claro. el cuerpo técnico auxiliar, y ve que todo tiene una secuencia y una razón y un objetivo. Entonces, definitivamente más allá del contenido, de lo que puede ocurrir en el juego, uno sí diseña y prepara y planifica todo lo que va a significar la temporada. Perfecto. Pues ese es uno de los temas. También manejamos, nos vamos mucho sobre lo que son los fundamentos del fútbol, es decir, las bases del fútbol, todos estos principios, tanto ofensivos, defensivos, que a veces un entrenador de fútbol quiere irse al paso 4, al paso 5 y se le olvida el paso uno, ¿no? Que es que realmente trabajar constantemente con tus jugadores esos principios, tanto ofensivos como defensivos, que les permitan darle un orden en cualquiera que vaya a ser el sistema de juego. ¿Qué tanto procuras tú en tus sesiones de entrenamiento estar recalcando, así sea ya a nivel profesional de primera división, tus jugadores, estar recalcando con ellos esos principios tanto ofensivos como defensivos y tratar de que tu equipo trabaje sobre las bases? ¿Cómo manejas esa parte tú, Víctor? Sí, dentro del contenido del entrenamiento, siempre tenemos diseñado un espacio para la coordinación y los ejercicios defensivos y los ofensivos, porque son los que a través de la repetición y el ensayo y tal Exacto. vez algunas automatizaciones hace que el equipo pueda ser coordinado en todo momento, ¿no? Si bien es cierto, hoy día el fútbol es holístico porque abarca un todo cuando tienes el balón y cuando lo pierdes, pero Ujú. permanentemente estás pasando a la fase de defensa-ataque, ataque-defensa, ¿no? Esas transiciones y tiene que haber mucha coordinación. Entonces, en cada sesión de entrenamiento hay un porcentaje de ejercicio defensivo por líneas, se le va adaptando de repente algún, si estamos trabajando en la línea de 4, la línea de 3, le agregamos los que juegan por la banda o el mediocampista de recuperación, y así sucesivamente hasta poder hacer todos los desplazamientos de los 11 sin balón y después cuando tenemos el balón, la parte ofensiva, ¿no? Los desdoblamientos, las triangulaciones, los desdoblamientos de un mediocampista hacia el ataque, los desmarques de aproximación, de ruptura, cómo crear los espacios, cómo ocuparlos y cómo aprovecharlos. Entonces, sí, todos los días hay que hacer simulaciones, me parece, relacionados a ataque y defensa.
Otra de las materias, como te mencionaba, es preparación física. Esa la imparte el profesor Eric Secada, que actualmente es coordinador en jefe de preparación física de Mazatlán, de primera división, aquí en México. Y, y bueno, también son muchos temas los que comparte, pero destaco algunos como la fisiología en el fútbol, es decir, ir un poquito más allá y conocer realmente cómo funciona el cuerpo humano ya en el alto rendimiento o en el trabajo deportivo día a día y saber un poquito más a profundidad de ello. Y también en esta parte, ligado un poquito a lo que ya hablábamos de la planificación, de siempre ser una persona con este hábito de tener bien aterrizado el proyecto de trabajo que quieres realizar, viene una planificación de las cargas de trabajo sobre el jugador y viene pues mucha información por parte del profesor de preparación física sobre cómo saber medir las cargas, sobre todo para evitar, ya sabes, lesiones, ¿no? Y evitar sobrecargar al jugador y una serie de temas más. Pero el que tengas tú como director técnico, porque si estamos hablando ya de un trabajo en un sector profesional en donde tienes un cuerpo técnico, un preparador físico, un comando técnico le llaman, ¿verdad? En Perú, es lo que Sí, me he dado cuenta, un comando técnico de este equipo de trabajo, tienes un preparador físico que te va a ayudar con esta parte. Sin embargo, en tu opinión, ¿qué tan importante es que como director técnico tengas esos conocimientos y también aprendas sobre esos temas para que también te puedas involucrar en la planificación de las cargas e inclusive tal vez sacarle ventaja a la planificación de las cargas con la táctica que quieres tú implementar a la hora del partido, ¿no? Hacer esa mezcla. ¿Qué experiencia has tenido con eso? ¿Cómo te has manejado tú con tus preparadores físicos? Platícanos. definitivamente es un curso muy importante, tal vez determinante, porque todo tiene que ver con el aspecto físico que va ligado a la planificación general y como tú decías, ¿no? La parte fisiológica es algo científico, donde no puede haber errores para prevenir lesiones, para mejorar el rendimiento de cualquiera de las cualidades físicas. Y sí es muy importante para saber la intensidad, el volumen, para mezclar. Y yo creo que tiene que haber mucha empatía con el preparador físico, cuando uno ya también conoce en el fútbol de menores, ayuda a que uno pueda diseñar bien la sesión de entrenamiento, porque no en todos los equipos, a veces nos toca estar en un pueblo, un equipo con menos posibilidades logísticas y uno tiene que conocer toda la fase de coordinación, de estiramiento, de recuperación. Pero en el fútbol profesional sí va muy de la mano lo físico con lo táctico. Yo diría físico-técnico, hoy en día lo he denominado así en mis equipos de trabajo, lo físico con lo técnico, porque en el fútbol profesional no puedo pasar yo a trabajar un fundamento técnico, el pase, la recepción, el dribbling, y en la planificación el preparador físico buscando llegar a sus cargas óptimas de trabajo, las mezcla con la parte técnica y me pasa a mí al grupo para yo ya complementar el aspecto táctico y él va haciendo como un poco un controlador para no excedernos en las repeticiones, en el tiempo, en la intensidad. Entonces es bien importante que el entrenador conozca para que pueda tener una buena coordinación con el preparador físico, pero a todos los que estamos acá conectados en Elite Soccer, esta es una de las materias más importantes a las cuales hay que ponerle mucha atención. Y después investigar por nuestra parte para mejorar también permanentemente. Claro, y es una materia muy técnica en el sentido del número de información que maneja la parte de la preparación física, el conocimiento de la medición de las cargas, de la métrica de las cargas, toda esa parte es muy, pues sí es es importante pues darle ese lugar a la materia, por eso te preguntaba, porque sé que hay una colaboración directa con el preparador físico y esto hablando a nivel primera división, porque tú tuviste también esa experiencia en las etapas juveniles, formativas, y muchos de nuestros alumnos en el Elite Soccer trabajan en etapas formativas, en academias de fútbol, e inclusive en el fútbol amateur, en el fútbol tanto infantil y juvenil como de categoría libre amateur. Allí a veces es difícil tener un cuerpo técnico completo, con un preparador físico y con un médico, y entonces entra esta parte ok, a lo mejor somos yo y mi auxiliar nada más, pero el tener estos conocimientos, tener estos conceptos bien dominados me va a permitir entonces pues poder realizar un mejor trabajo con mi equipo. Y sucede lo mismo con la siguiente materia que tenemos, que es medicina, ¿no? Medicina deportiva. Ahí el doctor Eric Picos
quien es un doctor especializado en el deporte, que ha dado clases en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol, el ENDIT, que es la que te otorga la licencia para trabajar aquí en Primera División. Él ha dado clases ahí de medicina deportiva por más de 14 años y aceptó la invitación de ser docente de esa materia en esta institución. Y pues también tiene muchísimos temas que compartir, entre ellos destaco temas muy importantes de cómo funciona la hidratación en nuestro cuerpo, cuál debe ser una correcta alimentación, una correcta nutrición deportiva para nuestros jugadores, y en base a eso, a la correcta hidratación, a la correcta nutrición y el manejo de los descansos activos, prevenir lesiones. Hay muchas formas de prevenir lesiones con los jugadores. Entonces, todos estos temas, y ahora me voy a ir hacia tu experiencia en la parte formativa, en la parte juvenil, lo que platicamos. El que el niño a veces llega sin agua o te pregunta que si puede comerse un plátano, una manzana, y a veces el entrenador está muy limitado, ¿no? En el conocimiento de hidratación, de alimentación y de prevención de lesiones, y toda esta información pudiese ser de gran valor para todos esos entrenadores que participan en esas etapas juveniles. ¿Cómo te fue a ti en ese periodo de entrenador con niños y con jóvenes? ¿Y qué tan importante es el que puedas también tener estos conocimientos de nutrición e hidratación para cuando tienes niños y jóvenes en tu equipo? Sí, menciona muy bien en esas etapas formativas, cuando no tenemos la posibilidad de trabajar rodeados de algún médico que nos acompañe o algún especialista en la parte médica. eh, Siempre traté de encontrar en algún profesional que me acompañe, trataba de buscar la forma de agenciarme para que él pueda brindarnos unas charlas, pueda acompañarnos. Pero en la universidad y en algunos cursos de entrenadores siempre le tomé mucha importancia a la medicina deportiva porque es la que sostiene todo, ¿no? Como tú dices, puede ser que un chico llegue y nosotros no tengamos la información adecuada de cómo hidratarse, si es bueno tomar tal o cual suplemento, o qué tipo de fruta, o qué tipo de verduras, o de alimentación adecuada, balanceada para los jugadores. Y si se habla del fútbol, que es una constante evolución, sobre todo que permanentemente da cambios, yo creo que a lo largo del tiempo la medicina deportiva ha sido la que revoluciona permanentemente. Un jugador antes tenía un tiempo de vida 32 años, 31, ya tenía muchas lesiones o ya lo veían como un jugador veterano. Hoy día vemos que con los readaptadores, con los que hacen los preventivos, hoy en día contamos con mejores equipamientos para recuperar un lesionado, el magneto, en fin, toda la serie de aparatos que hay para seguir una correcta secuencia o una terapia para cuando un jugador se lesiona, hace que hoy la vida del jugador sea más prolongada, ¿no? Saben hidratarse, alimentarse, descansar, ir a un gimnasio, reforzar, hacer los preventivos y siempre están permanentemente consultando con médicos especialistas y por eso que hoy en día el deportista puede rendir más. Y en cuanto a las etapas formativas, sí hay que aprovechar esta materia que se dicta y tratar de tomarle mucha atención porque va a ayudar a que nosotros podamos aconsejar sobre todo a los padres de familia y después a los niños y a los jóvenes que tenemos a cargo. Por supuesto, creo que a la hora de ser director técnico y adquirir esa responsabilidad, hablando en el sector profesional ahora, pues no es nada más esta parte de decidir si jugamos 4-3-3 o 4-4-2, si juega Juan o juega Pedro, sino ahora sí que te conviertes en una persona que gestiona a otros profesionales en diferentes disciplinas y en diferentes ciencias aplicadas del deporte, ¿no? El médico, el preparador físico, hasta el kinesiólogo, el fisioterapeuta, la nutrióloga, y entonces como profesional, pues hay que saber gestionar todos estos talentos y creo que no es lo mismo intentar hacer esa labor sin un conocimiento general de diferentes áreas, que con el conocimiento, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, han cuestionado nuestra forma de enseñanza, que es online, porque mencionan que nunca vamos a vencer o suplir lo que es enseñar en la cancha, ¿no? Es una enseñanza presencial en donde estás ahí en la cancha tal vez trabajando con un equipo en el que te pueda enseñar y pues sí, nunca vamos a emular esa parte, pero como bien menciona el profesor Martín Salcedo en algunas ocasiones,
no es lo mismo pararte frente al grupo con esta información que sin esta información, ¿no? Entonces, igual con tu equipo de tu cuerpo técnico, tu comando técnico, no es lo mismo buscar hacer una gestión óptima, ¿verdad? Del trabajo de todos con la información que sin la información, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos comentando ahorita. Y otra materia que tenemos en este máster es psicología deportiva, que esta materia también me parece, Víctor, pues ha cobrado muchísima relevancia últimamente en el ámbito deportivo de alto rendimiento, no es nada más en el fútbol, sino en muchas disciplinas de alto rendimiento a nivel mundial. Sabemos que hay cuatro fundamentos del fútbol, lo que es el físico, el técnico, el táctico y el psicológico, y que a veces se pelean algunos poniéndose de acuerdo cuál es el más importante, ¿no? O sea, le preguntas a muchos, y para ti cuál es el más importante? Y muchos te dicen, pues el técnico, ¿no? Porque sin técnica no hay táctica, ¿no? Y otros te pueden decir, no, pues el físico, porque pues si no estás bien físicamente, no puedes ni jugar, ¿no? Si no estás bien físicamente, pero hay un gran número de entrenadores que hoy en día se decantan por el psicológico, ¿no? Por el manejo de las emociones, porque ¿de qué me sirve tener al jugador más técnico del mundo si bajo la presión de una final se va a congelar, ¿no? Y no va a saber manejar sus emociones y no me va a funcionar. Entonces, este trabajo psicológico me parece a mí en lo personal muy interesante, que un entrenador realmente se prepare en este tema y ver en muchísimos temas que comparte la psicóloga, la doctora Carla Ruiz, que ella es nuestra docente en psicología deportiva, y uno de ellos es el manejo de grupo, el saber tener esta buena comunicación con tus jugadores y poder generar dinámicas que te permiten tener un buen manejo de grupo. Y sabemos, Víctor, que un buen manejo de vestidor, pues sí se convierte en un elemento muy importante para conseguir un título, ¿no? El día de mañana. Eh, ¿Qué lugar le das tú en tu experiencia y en tus títulos, en la consecución de los campeonatos que has ganado y en las participaciones internacionales que has tenido? ¿Qué relevancia le das tú el manejo del aspecto psicológico con el grupo? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué experiencia nos puedes compartir en ese sentido, Víctor? Todas, Norman, porque desde que empecé en el fútbol me di cuenta que lo complementario siempre iba a ser lo psicológico. Quiero mencionar a un gran profesional acá en Perú, el doctor Hugo Latorre, que fue mi catedrático en la universidad cuando estuve estudiando educación física, y empecé a llevarlo como mi brazo derecho en todos mis trabajos, y fue así como aprendí a entender ese paralelo entre la vida y el deporte, y que la parte emocional iba a ser determinante en los niños, en los jóvenes, en los clubes profesionales. Trabajamos en aquel tiempo las dinámicas grupales, las visualizaciones, el aprender a relajarse, aprender a respirar, porque todos pasamos por esas emociones, ¿no? Los miedos, la ansiedad, la angustia, porque todos decimos, sí, estamos seguros, pero cuando uno empieza un poco en la noche previa, en una concentración o con los chicos en el último entrenamiento, uno va viendo que necesita reforzar la parte psicológica. Si es en chicos, Norman, uno avanzó, pero ellos van a su casa y el papá le dice, sí, el domingo hay que ganar, tienes que marcar a Juan, cabecea así, y ahí ya se va creando una tensión, ¿no? Y cuando tú llegan, perdón, nuevamente a ti, que tiene la información que le dejaste, la información que le vuelves a dar ya didácticamente en la pizarra previo a un partido, hablo de niños y de adolescentes, más lo que ellos no te dicen, pero con la mirada te lo están dando a entender que el papá ya le dio 500 indicaciones más que tú y no se ha inscrito todavía en el League Soccer para llevar el curso online para tener información, pero es ahí donde hay grietas en la información. Por eso que es muy importante la parte psicológica, creo que es determinante, Norman, en todos los niveles. Y ahí hacías un ejercicio bien interesante. Mira, ¿qué pasa si yo tengo toda la técnica del mundo, pero no tengo buen físico? Voy a tener problemas. Y puedo tener muy buena técnica, puedo estar súper bien físicamente, pero no tengo orden táctico, tampoco va a ser importante, va a ser complicado. Puedo tener mucho orden táctico, el mejor físico del mundo, la mejor técnica, pero psicológicamente estoy nervioso, desconfío de mis compañeros. El fútbol es un estado de ánimo permanente, entonces la parte mental hay que trabajarla es un ejercicio diario, ¿no? Hoy en día hablamos de la neurociencia, del coaching, de cosas complementarias, pero que están todas relacionadas a manejar nuestras emociones. Y en el lado
de líder, que es el técnico, él tiene que tener justamente ese equilibrio emocional para no transmitir miedo, ansiedad o desesperación o perder la compostura, ni con niños, ni con grandes, ni con los padres, ni con el árbitro, ni con el público, ni con la prensa, ni con los que están en el banco. O sea, ahí hay que tener unos nervios de acero. Imagínate, 30 años que estoy en los bancos de los equipos y te puedo contar un trofeo moral que nunca me han expulsado de un campo de juego. Acá en Perú he sacado el título Fair Play y hasta ahora estoy invicto, ni una amonestación, pero es tratar de, uno también juega psicológicamente, tanto el entrenador como los jugadores. Eso que comentas es algo importantísimo. Y me gustaría también darle énfasis a eso que compartes, que es que uno como director técnico, pues también entra en esta parte de ser humano, vulnerable, con emociones y con necesidades de un desarrollo psicológico correcto, porque uno luego tiende a pensar, tengo un equipo de fútbol, soy director técnico, tengo un psicólogo o una psicóloga de deporte, órale, ¿no? Ahí te los encargo y trabaja psicológicamente con ellos para que estén emocionalmente al punto para el partido. Pero pues se nos olvida que también nosotros somos seres humanos, ¿no? Y se nos olvida que el trabajo psicológico debería de empezar desde uno, ¿no? Desde uno mismo, porque tienes toda la razón. Si tú no sabes manejar las emociones, si tú te sientes tenso, estresado, lo que sea, pues es algo que vas a transmitirle a tu equipo de una manera muy segura, o sea, va a suceder. Y entonces sí entra esa responsabilidad de saber que el trabajo psicológico, pues es no nada más para los jugadores, inclusive es para todo el cuerpo técnico, para todos los jugadores, para todos los que llevan alguna responsabilidad en el objetivo final, pues para todos ellos también. Creo que es muy importante eso que mencionas, no nada más es para los jugadores, es para un entrenador también ese trabajo. Y otro punto que menciono yo repetidamente en la parte del estudio de la psicología deportiva es que cuando estás trabajando con niños, con jóvenes, seguro te pasó esto que voy a mencionar ahorita, llega un punto en donde muchos jugadores te llegan a tener mucha más confianza a ti que a sus papás. Y eso es una responsabilidad importante, o sea, no es cosa menor, porque también un mal consejo puede ser muy dañino, ¿no? Muy catastrófico. Entonces, el tener la capacidad de manejar esas emociones de los jugadores y darles una buena causa y saber manejarlo bien con ellos, pues deriva de también una preparación en el entorno de la psicología deportiva. Eh, Seguro te pasó eso, ¿no? Cuando eras entrenador de jóvenes, pues que te tenían tanta confianza, ¿no? Como si fueras un papá adoptivo para muchos de ellos, seguramente. Ahí fue donde empecé a querer la profesión y a darle valor de que éramos una herramienta. Uno pensaba en el 4-3-3, en la Ujú. presión, en la salida, en todos los aspectos tácticos, pero me di cuenta que en niños y en adolescentes éramos un vehículo de las emociones y de los comportamientos de los chicos. Venía una señora, una madre con el esposo y me decían, profesor, gracias por decirle a mi hijo, ahora ya come tomate, ya come las verduras. Y me di cuenta de ese poder, ¿no? Yo le decía, chicos, Claro, ustedes cuando quieran jugar, tienen que tener responsabilidad, tienen que, cuando sus padres les sirvan los alimentos, tienen que comer tal cosa, ¿no? Las verduras, que son las proteínas, ta, ta. Y después, para que puedan jugar, me tienen que traer su libreta de notas. Y todos, profe, dígale que estudie matemáticas, profe, dígale a mi hijo que no se, que haga su tarea. Increíblemente, empezaron a mejorar ellos como personas y yo me di cuenta que de una u otra manera ya podía influir de un aspecto positivo. Yo pensé que era cabecea, no cierre los ojos, ponga el pie de apoyo, el pie de rechace, la parte interna. Y eso es nuestra obligación, Norman, profesional, para eso lo estudiamos. Y es importante lo otro también, el lado del crecimiento. Tú decías algo muy cierto, a veces con una palabra mal dicha o con un consejo mal dado podemos herir la susceptibilidad y la autoestima de un niño que no sabemos si va a ser jugador profesional, pero va a tener que adaptarse a la sociedad para dedicarse a claro. alguna u otra carrera y decir, este señor cuando me dirigió me quitó confianza y eso le va a quitar confianza para la vida, para postular un trabajo, para enfrentar cualquier tipo de situación. Entonces siempre fui muy cuidadoso de ello y remarco que aprovechemos al máximo el curso de psicología. Me parece que es muy importante para nosotros que vamos a... Y todo tiene que ver con la psicología. Tú Claro. sabes que un último ejemplo, fui a dictar un curso acá en una provincia en Perú
y teníamos que hacer la práctica con niños de 10 años, y entonces los profesores llevaron una escuela. Entonces ya todos los profes estaban apuntando ahí en el campo, ya estaban el material repartido, cómo iba a ser el calentamiento. Entonces veo que un niño llega tarde y el profesor le dice, no, tú no entras, le dice. Entonces un niño de 9 años me causó un poco de extrañeza, entonces me acerqué donde el niño y el niño dice, profesor, no tenía cómo venir, por eso llegó tarde. Pero a mí, ¿no? Yo que no era el profesor. Ujú. Y yo le digo, ¿qué pasó? No, es que mi padre llegó tarde a casa, no he tomado desayuno, mi mamá tiene que cuidar a mi hermanita y un vecino me ha traído. Entonces me hizo pensar que a veces nosotros estamos preocupados en cómo va a ser el entrenamiento, cómo vamos a poner los platillos, las pelotas, las vallas, y no nos damos cuenta que vamos a entrenar con seres humanos antes que futbolistas, que tienen ansiedades, penas, problemas, y es bueno ese conocer a los jugadores, ¿no? Cómo son sus padres, cómo es su hogar, qué problemas tiene, de qué distancia a qué distancia está del entrenamiento a su casa, si vive con los tíos, si es que está bien en el colegio. Y una vez que uno tiene ese mapeo de la situación, de ahí ya podemos entrar a sacar lo mejor del jugador, primero como persona y después el niño que practica el deporte. Así que me extendí mucho, pero me No, no, emocioné porque no. creo que más que entrenador me hubiese gustado ser psicólogo. No, pues te agradezco que nos compartas eso porque sí es relevante, sí es importante. Este tema, como te decía, cuando recién lo mencionaba, nos da para muchísimo, Sí, muchísimo, porque lo mencionas muy, muy concretamente y muy correctamente tú. Todo el fútbol es un estado de ánimo constante, todos somos seres humanos los que participamos en el medio y en el entorno, y pues es importante que, que en la medida de lo posible podamos estar como que en el mismo nivel o en el mismo canal, todos para poder lograr ese objetivo y ese fin, ¿no? Si un porcentaje grande del grupo no está en el mismo canal, puede ser determinante para no lograr los objetivos, ¿no? Que se propone el grupo en general. También esta parte de otra materia que tenemos es comunicación deportiva y desarrollo de proyectos. Esta materia la imparto yo y lo que busco hacer en esta materia es brindarle herramientas a nuestros alumnos, mucho en tema también de mindset, de mentalidad, el aprender a romper paradigmas en una primera instancia, trabajar con conceptos de programación neurolingüística de alto rendimiento, donde sepan ellos, pues, planificar metas, saberlas diseñar y saber ir por ellas en base a objetivos y saber que se puede mucho en base a la programación de cómo se piensa y cómo se habla en todos los días, ¿no? En ese sentido, son muchas herramientas, manejar conceptos y desmenuzarlos desde lo que es la preparación, la disciplina y la constancia, la relevancia que toma el carácter, esa fortaleza interna que debes de tener, esa capacidad de tener mucha tolerancia a la frustración, de saber pues reconocer que a veces se pierde, que a veces no te están dando la oportunidad, pero pues el carácter se vuelve determinante para seguir avanzando en la consecución de tus objetivos. Mucho tema de eso viene allí y de comunicación, de generar una correcta comunicación asertiva, no nada más con tus jugadores, obviamente con ellos, sino con todo tu entorno, ¿no? Manejar tus capacidades de comunicación te mejora tu vida, ¿no? Porque vas a tener una mejor comunicación con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, o sea, el ponerle un enfoque y una atención a mejorar mis capacidades de comunicación, pues te va a hacer una mejor persona en lo general. Pero menciono mucho ahí en esa parte también y lo rescato contigo a ver qué experiencia has tenido en ese sentido, la importancia que toma el sentarte con cada uno de tus jugadores, con cada uno de ellos, a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué estás pensando? ¿Qué quieres lograr? ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? ¿Y cómo vamos a hacerlo juntos para lograr ese objetivo? Y ser transparente, concreto y directo con ellos en cuanto a tus intenciones para esos jugadores con el plantel. Darte esos 15 minutos por jugador, creo que es la mejor inversión que puedes hacer como director técnico porque a la hora de hablarle al grupo completo, tienes esa posibilidad de mandar un mensaje que llegue a todos completamente, ¿no? Porque has hablado con cada uno de ellos en lo personal. ¿Qué opinas de esta parte? ¿Qué experiencia has tenido en verdaderamente sentarte con uno a uno y decirles cómo estás, cómo te sientes? Eh, creo que esa ha sido, Norman, una de las fortalezas de toda mi carrera. Ujú. Quizás lo hice eh,
por la información y porque me fue naciendo y después investigando, y lógicamente qué bien que llevan esta materia contigo. Es determinante la comunicación y ese es, como tú lo mencionas muy bien, es la mejor inversión que podemos hacer, porque al liderar un equipo, un grupo humano, un equipo de fútbol, es dejar parte de nuestra vida también, nuestras enseñanzas, nuestros consejos, y hay que conocer, como tú dices, al uno a uno. Cuando uno sabe el uno a uno, cada chico cómo es, qué piensa, qué siente, qué objetivos tiene, por qué está en el equipo, advertirle también qué cosas va a vivir en el equipo. A veces le va a tocar ser el titular, a veces le va a tocar ser suplente. Y es ahí donde a veces no atacamos el problema porque a todos les queremos dar la misma condición y hay chicos que se frustran cuando les toca estar en el banco. Hay que saberle explicar, que hay que saber reconocer, hay que saber aceptar cuando un compañero está mejor, pero eso no significa que no dejemos de pensar en el equipo, que hay que apoyar al compañero y que la tolerancia va a ser determinante en su vida. Porque hay jugadores que inmediatamente 2 partidos no juegan, ya quieren irse a otro equipo y el papá está molesto. Y Ujú. eso hay que educarlos para que los padres y la familia, cuando hablamos de niños o de jóvenes, tienen que entender de que estos son ciclos de evolución y de cambios permanentes, que hoy te toca estar adelante, a veces te va a tocar estar al medio, a veces te va a tocar esperar. Entonces, sí, esa comunicación, y en el fútbol profesional también lo hago bastante. Creo que hoy está conectado ahí un amigo peruano, Francisco Hurtado, que ha sido jugador profesional, al cual dirigí, y eso es lo más lindo, que puedan siempre dar fe de que no solo en un seminario puedo hablarlo, sino que he tenido que vivenciarlo mucho con los planteles que he tenido al frente. Y como le digo a mi familia, ¿no? Ya cuando estamos solos o a los amigos que no son del fútbol, le digo, cada mañana uno absorbe la energía de 30 personas. No es que vas con tu silbato, tu folder y dices, vamos a hacer 4 contra 2, un rondo. Eso está bien, eso es parte de nuestra planificación, pero lo que hay que absorber es con qué cara amanece Norman, con qué actitud amanece Juan, cómo llega el entrenamiento X con X que no se llevan tan bien, y tú tienes que mediar para que el grupo fluya y permanentemente haya esa sinergia que se necesita para que en la cancha, el fin de semana, en niños o en el fútbol profesional, veamos un equipo que transmita solidaridad, que transmita unión, que transmita orden, que transmite equilibrio, porque es lo que todos pedimos. Pero para que eso pase, tiene mucho que ver la parte de la comunicación. Y cuando un equipo tiene una excelente comunicación, es un equipo invencible, ¿no? Porque te decís, Norman, te caíste, yo estoy detrás tuyo, levanta la mirada, si te equivocas, yo estoy cerca a ti, si alguien te hace algo, yo te defiendo, te protejo, si te equivocas, yo te voy a respaldar. Entonces, cuando el grupo tiene una comunicación socioafectiva importante, el reflejo va a ser, creo, un equipo casi, diría yo, difícil de ser superado. Y entrando ya a la recta final de nuestra charla, de nuestra conversación, pero dándole seguimiento a lo que estamos ahorita mencionando, entra la materia de Luis Enrique Rejas, de Lucho, quien es coordinador del área de deportes de la Universidad Panamericana, acá en Aguascalientes, en México, y él es el maestro docente de la materia de pedagogía deportiva, de la pedagogía en el deporte. Y de igual manera, él nos comparte pues muchos temas muy, muy interesantes, sobre todo de qué es la pedagogía, que es esta ciencia o esta herramienta para poder enseñar, ¿no? O sea, una cosa es que tú seas muy estudioso y aprendas muchas cosas, pero después cómo enseñas todo eso que sabes, ¿no? De una manera correcta tanto con niños, jóvenes y adultos. Entra esta parte de la pedagogía en el deporte, sobre todo porque nos dedicamos en el fútbol, pero más de la mitad del contenido de Lucho es el desmenuzar desde la raíz los valores más importantes que rodean esta actividad del fútbol, ¿no? Desde lo que es la lealtad, el trabajo en equipo, la amistad, la colaboración, la honestidad, una serie de valores sumamente importantes en donde Lucho nos enseña a desmenuzarlos, entenderlos, para de ahí partir a saber enseñar lo que ya sabemos como personas, como profesionales a nuestros jugadores, pero partiendo de los valores. Y es justo ahí donde también rescato esto que mencionabas al principio de la sesión, de reconocer y saber que trabajamos con seres humanos antes que con futbolistas. Entonces viene esta materia de Lucho a cerrar con broche de oro lo que es todas estas materias. Eh, ¿Cómo ves esta parte de que un entrenador sí tenga esta posibilidad de aprender sobre la pedagogía, el arte de enseñar
y hacerlo a raíz de los valores como lo enseña Lucho, ahora sí que para cerrar la pinza, como decimos en el fútbol, con todo este tema que venimos manejando de saber que estamos trabajando con seres humanos constantemente. Eh, yo, primero antes de entrar al tema, felicitarlos porque me he ido entrando en cada materia, he ido retrocediendo un poco en mi vida y si volviera a empezar a estudiar para entrenador y tuviese esta posibilidad que me ofrece el máster de titulación para directores técnicos del Lead Soccer, sinceramente sería un sueño, ¿no? Porque te puedes capacitar de esta manera, tener los conocimientos y cerrar con esta parte tan clave para nosotros que es en todo momento la pedagogía, ¿no? Nosotros tenemos que tener el arte de enseñar, saber por qué lo estamos haciendo, cuál es la línea de enseñanza que tenemos que manejar para que el jugador, el niño, entienda, aprenda y hacerlo de la manera correcta. Y después todo lo que hemos hablado, ¿no? Que bien que nos lo refuercen y que nos lo enseñen para nosotros también poder enseñar, porque esto es la enseñanza es permanente. Y cuando yo estoy al frente de un equipo profesional, no soy un entrenador de fútbol. Yo también sigo tratando de transmitir la parte pedagógica, porque estamos al frente también de personas ya adultas, igual cuando estamos en niños, porque los padres también nos están observando. Entonces, tienen que saber que nosotros tenemos pedagogía para poder enseñar. Eso me parece que es clave. Es una herramienta muy importante que es determinante, me parece, para enseñar. Creo que se tiene un arte y si uno lo puede estudiar, va a potenciar nuestras cualidades, definitivamente. Así que los felicito. Después seguro ya entraremos en otros temas. Me he quedado bastante eh, admirado, contento de esta forma de enseñar. Yo creo que con todos los conocimientos que hemos ido hablando y después seguro todos los que estamos conectados lo podemos poner en práctica, definitivamente es algo muy profesional lo que uno va a tener como herramientas manejando todas estas materias y después ya realizar lo que tanto nos apasiona, que es la dirección técnica o el entrenar, pero de manera profesional en todos los niveles que estemos. Profesionales, pararnos frente de 2 niños, pararnos frente de 8, de 4 adolescentes, de un equipo de fútbol, porque vamos a estar preparados de una manera científica y profesional para enseñar. Así que todas las materias son muy importantes, Norman. No puedo decir este es mejor o este es más importante porque todo lo que hemos hablado definitivamente es importante. Para los que estamos siguiendo la carrera, definitivamente vamos a valorar cada segundo, cada conversación, cada charla. Y así como ahora me toca a mí exponer un poco mis vivencias, cada vez que estuve al frente de un entrenador que daba sus enseñanzas, para mí fue muy importante porque ahora es como si estuviéramos tomando un café con todos los entrenadores y ojalá que en el chat o algunas preguntas que seguro van a quedar ahí, vamos a resolverlas con experiencia y con lo que puedo compartir. Claro, de hecho, se nos pasó muy rápido el tiempo. La verdad es que fue una conversación muy amena y muy nutritiva contigo, Víctor. Una vez más agradecerte. Antes de pasar a la finalización de esta sesión, sí quisiera leer algunos comentarios que hacen las personas que nos están escuchando. Nos pone buenas noches, saludos desde Zumpango, Estado de México. Jaime Quintana, te mandan saludos desde Ensenada, Baja California, en el norte del país de México, te mandan saludos. Luis Rodríguez, saludos también. Dice Jaime Quintana, es bueno porque todos los entrenadores juegan profesionalmente y qué bueno llegar a esa postura sin serlo, o sea, reconociendo lo que hablábamos de esta parte tuya que no tuviste la oportunidad de jugar en primera, pero has logrado ser campeón de primera edición e inclusive dirigir a nivel internacional. Francisco Hurtado, mira, dice, buenas noches, profe Víctor, siempre un placer recepcionar información de usted. Tuve el enorme placer de ser su pupilo como futbolista y luego iniciarme como entrenador bajo su dirección técnica. Pues te mandan desde Lima, Perú, dice, Qué ¿no? lindo. Fue Francisco Hurtado. Nos escribe aquí Emiliano Segura, voy a leer su comentario que dice, buenas noches, profe Norman, buenas noches, profesor Víctor Rivera. Así es, ahora el concepto de fútbol no es solamente salir a patear la pelota y hacer jugaditas vistosas, ahora vemos que es multifactorial y depende de varias materias, todas muy importantes como las que se imparten en el Elite Soccer. Pero es importante saber que en los equipos amateur solamente se cuenta con el entrenador y estar preparados en todas estas materias nos capacitamos para ayudar integralmente al alumno en cualquier incidencia deportiva en cualquier ámbito, ya sea en lo psicológico, técnico, táctico o alguna lesión de la mejor manera posible y saber cuándo hay que canalizar al jugador a una atención más especializada. Es un comentario que nos hace Emiliano, que es alumno, Emiliano Segura, un saludo, es un alumno
me parece que ya titulado de esta institución. Le mando un saludo. Agustín Muñoz dice: mi agradecimiento por esta charla, ilustra el espíritu que debemos practicar. Saludos desde Toluca, Estado de México. Y bueno, Víctor, eh, una vez más, de verdad que estoy muy, muy contento y muy agradecido de esta participación que tuviste con nosotros. Espero la comunicación sea a largo plazo, podamos seguir charlando más adelante, compartirte de todas las dinámicas que vamos a realizar en esta institución, porque nuestra empresa no se limita a lo que es el máster de titulación online, que es este que estamos conversando hoy, sino a muchísimas actividades más que se están y se van a realizar, tanto diplomados de especialidades como neurociencias aplicadas al deporte, periodismo deportivo, inclusive de temas de arbitraje. Vamos a meter muchas especialidades relacionadas al fútbol, pero queremos realizar congresos presenciales acá en la Expo Guadalajara, tener invitados de renombre a nivel europeo y latinoamericano, que hagamos un congreso de fútbol muy importante, entre otras actividades que vamos a realizar en el Elite Soccer. Entonces, para mí sí va a ser muy, muy interesante tenerte al tanto y que sepas que Elite Soccer es tu casa y que acá en México tienes esta institución que te recibe con los brazos abiertos para poder colaborar en cualquier cosa el día de mañana, Víctor. Norman, en nombre de todas las personas que están acá cerca a mí, en Perú, que les informé que iba a estar en este seminario, mi agradecimiento. Siempre es un placer saber que hay colegas en el mundo que toman la profesión con tanta pasión, con tanta seriedad, y creo que mi historia me ha encantado compartirla porque puede inspirar a que a veces uno se siente limitado porque no llegó a jugar al fútbol profesional, que es muy importante, pero no es determinante, que la preparación va a ser vital para que uno pueda seguir la carrera. Eh, Le he pasado súper bien, de verdad que el tiempo queda corto, a veces uno habla hasta rápido para poder transmitir tantas vivencias. Esta es una carrera tan apasionante, pero que necesita de estos momentos, Norma, de compartir, de vivenciar, de preguntar, de cada uno, básicamente regalar un poco de sus vivencias, y que sean felices todos los entrenadores donde nos toquen, con niños, en el fútbol amateur, en mi comunidad, en mi pueblo. El hecho de pararnos al frente, de motivar a las personas a que mediante el fútbol sean más felices, puedan mejorar sus temas personales, familiares, motivarlos para que no abandonen la parte de los estudios, la parte académica, y nosotros ser esos héroes anónimos que estamos por todas las canchas motivando la alegría de cada niño detrás de un balón. Creo que es muy importante. Me he sentido muy, muy feliz, muy orgulloso, Norman, de participar. Gracias por esta apertura con el League Soccer. Nuevamente lo felicito, me alegra mucho y seguro voy a estar pendiente ahí de los cursos y probablemente pueda tomar yo también algunos de los cursos, que me ordene un poquito algunos temas personales. Estamos acá a la espera de poder conducir algún equipo, algunas ofertas que tenemos para la próxima temporada, pero el estudio es muy determinante y creo que nos va a acompañar en todo el tiempo de esta carrera. Así que muchísimas gracias. Disculpen que a veces me extiendo en algunas, pero es la pasión que tenemos acá en la piel por el fútbol. No, pues de eso se trata, de poder compartir lo que podemos vivir y agradecerle a todos los que nos siguen escribiendo. Están llegando muchísimos mensajes, muy contentos todos, en general agradeciendo tu participación. Te mandan saludos a Abraham desde Tijuana, Baja California. Wendy Gabriela, le gustó mucho la charla, dice que es muy grato saber que un entrenador como tú siempre está al pendiente de la parte emocional de sus jugadores. Cristian Morales, Rubén Valencia, desde de Ciudad del Carmen, Víctor Olivarria. Eh, Son muchos mensajes los que te están llegando, me extendería mucho en leerlos, pero quiero agradecerle a Norman, todos. por Que favor, nos... de mi parte, muchísimas gracias. Ojalá, me encantaría responder a cada uno, pero estoy encantado de que se tomen la molestia, el tiempo de escribirme, o que les haya gustado la conversación. De mi parte, espero haber aportado, aunque sea un poquito, y la otra la construyen seguro ellos con sus vivencias, su experiencia, pero tienen en mí un amigo, por ahí seguro me van a encontrar en las redes sociales. Tengo ahí bueno, en Facebook, Instagram, YouTube, y por ahí seguro ya te daré en algún momento mi correo para poder compartir con alguna consulta, alguna pregunta de los amigos que están conectados en el chat, que no los puedo ver acá porque justo en el equipo que tengo no puedo leer uno por uno. Vamos a tener que organizar una sesión de preguntas y respuestas para Genial, genial. darles entrada
Este seminario que estamos ahorita es abierto a todo público, retransmite en YouTube, en Facebook y en Ajá, Spotify, pero internamente con los alumnos de Elite Soccer, cada profesor tiene sus seminarios con ellos para la retroalimentación, para dudas y preguntas, y ahí podemos ajá. hacer una sesión seguramente en donde los alumnos de Elite Soccer puedan entrar en una dinámica de preguntas y respuestas contigo, y Buenísimo. lo hacemos para más adelante que podamos realizarlo. Muchísimas gracias, Víctor, una vez más. Que tengas muy buenas noches y estamos en contacto, mi estimado. Norman, muchísimas gracias. Saludos para Aldo Hernández, el gerente operativo. También un abrazo grande al licenciado Luis Rejas, que de verdad que es un gran profesional, que está muy siempre preocupado en seguir aportando al crecimiento del fútbol en general. Y a ti, Norman, muchísimas gracias. Un abrazo grande acá desde Perú. Gracias por este momento. Un abrazo muy grande y un abrazo muy grande. Saludos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo seminario. Hasta luego.